Bien, pues decía que hay un puñado, un manojo de literalistas que quieren negar el pensamiento hasta tal punto que consideran que el cambio de postura de al-Ash'ari no dependió de la reflexión tranquila, serena, reposada, de la evolución de sus propias ideas, no, sino que dependió de una revelación. Les gustan tanto las revelaciones a estos seguidores de la palabra revelada en su más literal, en su aspecto más literal. Les gustan tanto las revelaciones que se las inventan y hacen partir el cambio de postura de al-Ash'ari de una revelación. Una revelación, cierto es, no en forma de epifanía, no en forma espectacular, sino en un sueño. Pero claro, en otros tiempos los sueños se tomaban muy en serio. Recuerdo que Borges había anotado, había subrayado en Maimónides que cuando se oye una voz clara y distinta en un sueño, pues será la voz de Dios, muy probablemente. Bueno, Dios no, pero sí se le apareció en sueños Mahoma. Según esta tradición, que aquí se trata de pasada, Wikipedia nos la cuenta con más detalle y nos da un enlace a una refutación de esta revelación, donde se ve que fundamentalmente su origen está en Dahabi y en Ibn Asakir. Asakir es ante todo el que trata de estos sueños reveladores. Bueno, pues estaba durmiendo al-Ash'ari y se le apareció Mahoma. Y le dijo Mahoma: cuídame el hadith, estudia el hadith. Y por lo visto, el mutazilí al-Ash'ari, el racionalista, el muy racionalista al-Ash'ari, se lo tomó con gran tristeza, porque él no veía manera de justificar racionalmente el hadith. Y entonces Mahoma se le volvió a aparecer y le insistió: cuídame el hadith. Y ya al-Ash'ari se lo tomó en serio e inventó su doctrina, el asharismo, donde... No, perdón, lo estoy contando mal. No, se lo tomó en serio y se hizo literalista. Eso es, se hizo literalista. Perdón, pero de todas maneras, todo esto son tradiciones de tradiciones, todo esto es una cadena oral que al final no está muy clara. Hay quien habla de un solo sueño, hay quien habla de dos, hay quien habla de tres, y yo estoy contando la versión de 4. Hay una versión de 4 sueños. Bueno, pues dijo: aquí ya se me ha aparecido 2 veces, me está insistiendo en lo del hadith. Pues aunque a mí me gusta mucho la razón, la lógica, la dialéctica, soy un mutazilí, pues en lugar de amicus Platos et magis amica veritas, amigo es Platón, pero más amiga es la verdad. En lugar de pensar así, pensó: amiga es la verdad, pero más amigo es Mahoma. Mahoma se me está apareciendo en sueños. Bueno, Muhammad, la paz sea con él, se me está apareciendo en sueños, pues voy a tomármelo en serio. La razón está muy bien, pero si no me sirve para defender el hadith, voy a prescindir de la razón. Y se hizo literalista. Y estuvo sumándose pues a esta secta de gente que pensaba que por un lado Alá tenía barba y cejas y brazos, y al mismo tiempo no tenía cuerpo, porque se dice una cosa y lo contrario, y que todo era posible porque Jesucristo era una puerta, como la tesis que ridiculizaba Ecolampadio. Se dicen muchas cosas y todas se toman en sentido literal. Al final la Biblia se convierte en los proverbios holandeses, en los proverbios flamencos de Bruegel el Viejo, que incluye, por cierto, un proverbio evangélico, el de echar margaritas a los cerdos, aunque está transformado por la tradición popular en rosen. No es margarita como perla, sino rosa. Esa rosa que es sin por qué. Bueno, ¿por qué hay un señor echando rosas a los cerdos? Es sin por qué, podríamos parafrasear de Angelus Silesius.
Según la tradición, o según una de las tradiciones, después de este segundo sueño, como digo, Al-Ash'ari se convierte en literalista. Pero entonces se vuelve a dormir una noche y se le vuelve a aparecer Mahoma, Muhammad, la paz sea con él, y le dice: pero yo te he dicho que abandones la razón, yo te he dicho que abandones la dialéctica, yo te he pedido eso, yo no te he pedido eso, yo no te he dicho que abandones la razón. Y entonces, a partir de ese tercer sueño, Al-Ash'ari, si al final tiene todo coherencia narrativa, al final tiene, porque hay un sueño de más, ese sueño en el que le insiste, pero es que ese sueño es el que lo compele a hacer algo que no quiere, que es dejar la razón. Y en el tercer sueño le dice: yo no te he dicho que dejes la razón. Y a partir de ahí inventa la Sharia, inventa el asharismo, que es la doctrina mixta de razón y de reconocimiento de la existencia de un Dios y de una palabra revelada. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede ser racionalista y al mismo tiempo hacer que Dios quepa en el sistema y lo esté justificando? Pues la respuesta de Al-Ash'ari, que tendría luego gran éxito entre otros racionalistas cristianos, especialmente los cartesianos, es el ocasionalismo. Como esto es una introducción muy... creo que muy nueva para todos, porque ya digo, de Al-Ash'ari realmente lo que hay es esto y por supuesto lo que comente Al-Ghazali, que sí es más conocido. Así que de Al-Ash'ari hemos oído hablar mucho, pero hemos leído muy poco. Como digo, como es una introducción muy somera, vayamos a explicar todo paso a paso, de la manera más sencilla posible. Según la Real Academia Española, ocasionalismo es la teoría según la cual las causas aparentemente naturales, esa máquina de la naturaleza que parece que funciona como un reloj, como el reloj que querían los deístas, que en todo caso Dios pondrá en marcha el reloj y luego ya funciona solo. Bueno, pues ese sistema de causas aparentemente naturales, según el ocasionalismo, dice la Real Academia que son solo ocasiones para que la voluntad divina intervenga o actúe. Así que detrás de todo el sistema de la naturaleza está permanentemente Dios haciendo cosas. Y no funciona como una máquina sin voluntad, sino por la voluntad de Dios. Luego, por cierto, hay voluntad negativa en Dios, como el no querer hacer que el pasado no sea, aunque San Pedro Damián, y sobre esto tiene Borges un cuento, aunque San Pedro Damián dice que no, que Dios si quiere, lo que pasa es que no quiere, pero si quiere puede hacer que lo pasado no sea. La enciclopedia de filosofía de Stanford, plato.stanford.edu, da una historia razonada mucho más larga, mucho más compleja del ocasionalismo. Por supuesto que no viene nunca mal consultar el diccionario de filosofía y psicología de Baldwin y el diccionario de filosofía de nuestro Ferrater Mora, o Ferrater Mora, Ferrater a la catalana, que no se pronuncia la R, pero bueno, nuestro Ferrater Mora. Pero evidentemente la enciclopedia Stanford es la más actualizada. Desde luego el diccionario de Baldwin, que es muy escueto sobre el ocasionalismo, el diccionario de Baldwin no nos va a dar las referencias de 1980 que antes había comentado. Bueno, pues aquí nos explican que la palabra, el término tal cual, en realidad ni siquiera ocasionalismo. Lo que nos da Louis de Laforgue es el término causa ocasional. De causa ocasional se ha forjado el llamar a esta doctrina ocasionalismo. Con más propiedad se podría llamar laforguismo o asharismo, pero bueno, de causa ocasional esta doctrina de que Dios está interviniendo y que esto no es una máquina en la que Dios no tenga ningún papel y no tenga cabida. Bueno, pues Louis de Laforgue, el que habla de causa ocasional, pero aunque
el término venga de él, aunque el término ocasionalismo se derive de Lafforgue, la enciclopedia Stanford, en este artículo firmado, supongo que al principio, firmado por nadie. ¿Cómo puede ser que un artículo tan enjundioso, bueno, puede estar, claro, elaborado por un equipo, pero no veo firma ninguna? No es llamativo. Bueno, al final se dice como... Bueno, dice, por favor, contacte con el autor para sugerencias. ¿Pero quién es el autor? Ah, sí, aquí aparece muy al final. Suk-Jae Lee. No sé, termina en... es Suk-Jae, imagino que es un nombre coreano. Por el Lee podría ser de Hong Kong o de Taiwán. Suk-Jae Lee, y con ese AE, pues entiendo que es un nombre coreano. Y el artículo está firmado en 2019. Bien, esa es la autoría del artículo. Aunque seguramente será estadounidense. Claro, lo más probable es que sea estadounidense porque, no sé, esto parte de la Universidad de Stanford. Bueno, pues en la Universidad de Stanford consideran que el ocasionalismo se ocasiona en Al-Ash'ari, en realidad, en Al-Ash'ari. Y podemos... bueno, esta es la interpretación. Esta es la interpretación de Segovia. Bueno. Ah, perdón, claro, esto es lo de los sueños. No he contado de terminarlo, no he terminado de contar lo de los sueños antes de pasar al texto de Al-Ash'ari, que aquí está el comentario. Efectivamente, he contado el tercer sueño, pero los hanbalíes cuentan un cuarto sueño, o un segundo o un tercero según el marco narrativo, según la estructura narrativa que sigan. Pero bueno, los hanbalíes cuentan un cuarto sueño, que es que después de haber creado la Sharia, el asharismo, después de haber creado su doctrina en la que imbricaba la razón y la fe, se le apareció otra vez Mahoma y le dijo, todo esto está mal, olvídalo. Y Al-Ash'ari dejó de ser asharita y se convirtió en hanbalí o hanbalita. Esto evidentemente lo cuentan los hanbalíes o los hanbalitas. Y lo siguen contando los salafistas, para decir que todo lo que decía Al-Ash'ari es erróneo, estaba mal, y que al final se convirtió en hanbalí. Ese es el cuarto sueño. Pero evidentemente, desde el momento en el que lo cuentan, desde el momento en el que son los hanbalíes que lo cuentan, tiene menos credibilidad todavía, muchísima menos credibilidad todavía que los otros sueños. Y desde luego es una falsificación tardía con respecto a lo que puede ser la otra tradición oral, que se parece a las biografías se parece al relato de cómo Avicena logró también hallar su filosofía yéndose a la mezquita y mientras se lavaba, mientras se refrescaba, porque no podía entender a Aristóteles, le costaba mucho entender a Aristóteles y se iba a la mezquita y mientras hacía las abluciones pues se le refrescaba la sangre y al final sí que volvía más despejado y podía enfrentarse a Aristóteles. Una historia muy parecida, ¿verdad? Para entender a Aristóteles va a la mezquita, pues Al-Ash'ari, para entender la filosofía griega, acude al Corán y no desdeña el Corán. Pero bueno, esto de que se le aparezca a Mahoma y le diga tira eso a la basura que está mal, eso ya no, eso evidentemente procede de los enemigos y de los hanbalíes que se quieren quedar con este predicamento enorme que tienen los asharíes, a pesar de que los hanbalíes desde luego tienen su éxito. Los hanbalíes, desde luego, en la escuela de derecho, por supuesto, este libro también trata del derecho, trata de todos los fundamentos del Islam. Los hanbalíes son bastante pillos en sus invenciones jurídicas.
Bueno, pasemos, ya que hemos contado ya la cuarta versión, pasemos al ocasionalismo. No olvidemos que otro factor interesante de su filosofía es el atomismo. Pero bueno, pasemos al atomismo. Segovia, en la interpretación, en la introducción, lo expone así. ¿Se trata realmente de actos libres y voluntarios? Bueno, creo que puedo leer un poco de... Sí, esto es. Lo leo todo. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? He ahí, para Kant, las tres preguntas de las que dan cuenta la metafísica, es decir, la crítica de la razón pura, la moral, es decir, la crítica de la razón práctica, y la religión, es decir, la crítica racional de esta. ¿Qué puedo hacer? Una vez sentado que Allah, de cuyo conocimiento hemos tratado en los parágrafos 1, 2 y 4, es el creador de todo sin excepción. De todo sin excepción. Me ha despistado lo de los parágrafos. Da igual, podemos seguir leyendo sin más. Según afirma el Corán y según podemos... ¿Por qué le cuesta decir Corán? Y según podemos deducir nosotros racionalmente. Porque, bueno, no sé si en lugar de Mahoma dirá Muhammad, pero en lo de los sueños, vamos a ver quién dice que se le aparece. A lo mejor dice el profeta y se queda... Bueno, sigamos con esto, que ahora no encuentro lo de los sueños. ¿Qué debo hacer una vez sentado que Allah nos ordena ciertas cosas y nos prohíbe otras? Y en fin, ¿qué puedo esperar en razón de lo uno y de lo otro? He ahí, a su vez, y por lo tanto, lo que preocupa a al-Ash'ari. Examinemos sucesivamente tales interrogantes. ¿Qué puede el hombre? ¿Qué puede el hombre? ¿Es él responsable de sus actos? Sí, pues si bien él no los crea, tal y como acabamos de ver, es no obstante responsable de su adquisición, kasb. Hay, en efecto, precisará al-Ash'ari, actos, af'al, singular, fi'l, fi'l, sí, eso es, fi'l. Al final me acabo pareciendo a mi profesora de árabe, que si yo lo pronuncio mal, ella directamente no sabía pronunciarlo. Entonces, cuando le pedíamos que por favor nos repitiera cómo se pronunciaba era traductora de una escritora marroquí bastante interesante que tiene una novela que presenta una metáfora del reino de Marruecos como un tren, en la que por supuesto el rey es el maquinista y hay unos personajes que quieren quejarse, pero no logran llegar hasta la sala de máquinas, porque hay muchos vagones entre la sala de máquinas y ellos que se lo impiden. Pero eso era del periodo en el que todavía pensaba que podía salvar la figura del rey. No he encontrado el nombre de esta escritora, y eso que alguna vez creo que creía haberlo encontrado y luego se me olvidó. Bueno, pues la traductora de esta novela, que imagino que estará editada y que no costará... Pero, bueno, ¿editada por quién? Claro, a lo mejor está editada en Marruecos. El caso es que mi profesora no sabía pronunciar el Ain, y entonces cuando tenía que decir uno, simplemente guiñaba los ojos, como me he puesto yo ahora, Ain, pero no lo pronunciaba. La velar, la gutural, mejor dicho, no la pronunciaba, así que solo ponía cara de Ain, pero no. Bueno, pues yo he hecho algo parecido, he cerrado los ojos. Bueno, que fi'l. Bueno, muy mal esta última. Fi'l, digamos, es el singular de actos. Pero bueno, son actos, ya está. Que los actos que efectuamos de manera involuntaria, tales como los movimientos naturales que presiden inconscientemente nuestra vida. Y frente a estos están aquellos actos que adquirimos, los cuales dependen de una cierta capacidad o potencia, kudra, presente en nosotros, de la cual no es posible dudar y que nos faculta para efectuarlos. En virtud de ella adquirimos, es decir, realizamos aquellos actos que nos parecen libres o voluntarios. Y aquí viene la pregunta. ¿Se trata realmente de actos libres o voluntarios, como pretende la mayoría de los mutazilíes, pero sí, esa es palabra española, de los mutazilíes? No exactamente.
dado que no son creados por nosotros, y dado que dicha potencia no antecede a tales actos capacitándonos para realizarlos o no realizarlos según nuestra voluntad, sino que es una con y para cada acto singular. Ma'al fi'l lil fi'l. Ma'al fi'l lil fi'l. ¿Cómo es esto posible? Porque tal potencia no es más que una entidad adventicia, ma'ana hadith, presente en nosotros, o lo que es lo mismo, un accidente, arad, que en cuanto tal necesita ser constantemente recreado para existir y operar, dirá al-Ash'ari. De ese modo, todos los actos humanos denominados voluntarios tienen, por decirlo así, no uno, sino dos agentes, Allah, el cual los crea creando y recreando en nosotros nuestra capacidad para adquirirlos, y el hombre que los adquiere, o mejor dicho, matizará al-Ash'ari, un agente, fa'il, que es Allah, y un adquisidor, muktasib. El hombre no hace, es Dios el que hace, el hombre. Pero en la medida en que nosotros los adquirimos son nuestros actos. Y en la medida en que son nuestros actos somos responsables de ellos. Es decir, no lo hacemos, pero se nos puede castigar por ello. Vamos a leer ahora directamente las palabras de al-Ash'ari. Capítulo primero, sin más. Capítulo segundo, sobre el Corán y sobre la voluntad. Como añade aquí entre corchetes, voluntad divina. Quede claro que se habla de la voluntad divina. Capítulo tercero, capítulo sobre la voluntad divina, entre corchetes, y sobre el modo en que ella abarca las cosas creadas, y entre corchetes, todas. Capítulo sobre la visión, entre corchetes, de Allah por los creyentes en la otra vida. Capítulo quinto, capítulo sobre el decreto, entre corchetes, divino, y sobre el modo en que él se extiende a todas las cosas. Capítulo sexto, capítulo sobre la capacidad de que entre corchetes, de que el hombre está dotado para obrar, que es lo que nos interesa ahora. Capítulo séptimo, capítulo sobre la justicia y la injusticia, y se entiende divina. Capítulo octavo, capítulo sobre la fe. Capítulo noveno, capítulo sobre lo particular y lo general, la promesa, se entiende del paraíso, y la amenaza, se entiende del infierno. Y por último, capítulo décimo, capítulo sobre el imamato. Nos vamos al capítulo sexto, página 191. Es un libro corto. Claro, en otros volúmenes el 191. No, es un libro con papel grueso, más bien. Aquí está. Capítulo sobre la capacidad del hombre para obrar. Pregunta: ¿por qué decís que el hombre es capaz de obrar? Ya voy a leerlo con los corchetes, que son una interpretación, porque estos textos filosóficos orientales se saltan muchas cosas importantes y ahí son los intérpretes los que tienen que añadirlas. ¿Por qué decís que el hombre es capaz de obrar en virtud de una capacidad distinta de él? Creo que casi lo voy a leer una sola vez y luego voy a decir capacidad. Distinta de él. Y respuesta: él es a veces capaz y a veces incapaz de obrar, así como a veces sabe o se mueve y otras veces no. Luego, del mismo modo en que cuando sabe es por una ciencia distinta de él, y cuando se mueve a causa de un movimiento distinto de él, ha de ser capaz de obrar en virtud de algo distinto de él. Pues, si fuera capaz por sí mismo o en función de algo inseparable de él, sería siempre capaz de hacerlo. Pero como unas veces puede y otras no, es evidente que su capacidad ha de ser distinta de él. O sea, el hombre no puede. Como el partido Podemos. No podéis, no puede. El hombre no puede. Pregunta: afirmáis que hay en él una capacidad distinta de él, pero ¿por qué no decís también que ella precede al acto? Respuesta: porque o bien el acto comienza a existir en el mismo momento en que la capacidad lo hace, y en razón de esta, o bien comienza a existir después de que ella exista. Bueno, aquí mete corchetes que no son necesarios porque sin ellos se entiende. Porque o bien el acto comienza en el mismo momento en que la capacidad lo hace y en razón de esta, o bien después.
Si lo primero es verdad, es evidente que la capacidad existe con y para el acto. Pero si ésta es posterior a la capacidad, y es claro que ésta no perdura, el acto tendría que comenzar a partir de una capacidad inexistente. Y si esto fuera así, la impotencia comenzaría después de que la capacidad hubiera cesado, de manera que el acto comenzaría en virtud de una capacidad inexistente. Pero si uno pudiera actuar siendo impotente y en virtud de un poder kudra inexistente, podría continuar haciéndolo, digamos, durante 100 años tras de que ese poder hubiese comenzado, pese a ser impotente durante esos 100 años y en virtud de un poder inexistente durante estos, lo cual es absurdo. Es más, si el acto pudiera comenzar pese a la inexistencia del poder, y si pudiera tener lugar en virtud de un poder inexistente, el calor de un fuego inexistente podría quemar después de que Allah lo hubiese enfriado. Y una espada inexistente, aquí sí que leo el corchete, en general me lo estoy saltando y se entiende bien. Y una espada inexistente podría cortar después de que Allah, bueno, en realidad no hacía falta lo de inexistente, porque en este momento todavía, da igual, me salto los corchetes. Y una espada podría cortar después de que Allah, ensalzado sea, la hubiese transformado en una hierba o una rama, lo cual es absurdo. En consecuencia, el acto debe comenzar con la capacidad, y en el mismo momento en que ella lo hace. Pregunta, ¿por qué decís que la capacidad... bueno, aquí sí que hace falta el corchete. ¿Por qué decís que la capacidad necesaria para obrar en cada caso no perdura? Respuesta, porque si lo hiciera, lo haría por sí misma o en virtud de una duración, subsistente en ella. Ahora bien, si pudiera perdurar por sí misma, se trataría de su propia duración y no podría existir más que como perdurable. Pero esto exigiría que lo fuera en el momento de comenzar, entre corchetes, a existir, lo cual es contradictorio. Por otra parte, si perdurara en virtud de una duración subsistente en ella, siendo como es la duración una cualidad, y por ende un accidente, una cualidad subsistiría en otra y un accidente en otro, lo cual no es posible. Pero pues si una cualidad pudiera subsistir en otra, tal o cual capacidad podría subsistir en otra, tal o cual la vida en otra, y tal o cual conocimiento en otro, lo cual es falso. Bueno, pues este es el pasaje en el que se dice que no, el hombre no hace las cosas, lo cual antecede la famosa máxima de Höhlings de que no haces lo que no sabes cómo se hace. Aquello que no sabes cómo se hace, no lo haces. Es el comienzo del ocasionalismo, que como digo, es el instrumento que tienen los racionalistas para seguir conservando a Dios en el sistema. Pero no solo los cartesianos han sacado provecho, no solo los cristianos cartesianos han sacado provecho de al-Ash'ari, sino que a través de Asim Palacios, la doctrina de al-Ash'ari llega a destinos tan insospechados como Zubiri. En su naturaleza e historia Dios, donde se nos dice: el fenómeno como objeto de la ciencia implica la alusión esencial a alguien ante quien aparece, y sin el cual habría ciertamente existencia real, pero no un aparecer. La naturaleza es, en este sentido, espectáculo. El espectáculo de la naturaleza es la mejor traducción de los fenómenos científicos, lo pone entre comillas, fenómenos científicos. Como tal, envuelve la referencia a un inevitable espectador, real o imaginario. Esta referencia es lo que hace que una realidad sea fenómeno. Imaginémonos, claro, fenómeno es lo que aparece. Imaginémonos efectivamente qué acontecería para los efectos de la mecánica o de la química si alguien insinuara a un científico una de las consideraciones siguientes. Supongamos que se dijera, volviendo al ejemplo del movimiento local, que en esa especie de paso puntual de un estado a otro